Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por la invitación, es un gusto. En segundo lugar, recordar que hoy, 20 de septiembre, celebramos el Día del Libre Pensamiento por algo muy concreto que ocurrió en 1870, que se llama la Breccia di Porta Pia. Es decir, cuando un conjunto de soldados liderados por masones rompieron los muros de la ciudad de Roma, terminaron con el poder terrenal de la Iglesia Católica. Yo diría como para cantar el Bella Ciao cuando terminemos. Es decir, esto está situado en tiempo y espacio. Lo segundo, el primer registro cinematográfico que existe en Italia, la primera obra cinematográfica es justamente un corto sobre este fenómeno de Alberini. Yo iba a hablar creo que no se mencionó felizmente de lo que iba a hablar, bueno, de la vinculación de arte y ciencia a la luz de las maravillas que escuché, voy a dar unas vueltas. Primero, cuando se habló de la eutanasia, del concepto de, bueno, muerte, ¿no? El thanatos. Lo contrario del thanatos, pienso en Freud, ¿no? El espíritu de muerte es eros, el espíritu vital. Y yo lo que creo que todo gira en torno a una cuestión de erotismo. O sea, el poder, no voy a definir ahora qué tipo de poder, pero cualquier poder, no solo religioso, lo que quiere censurar, aplastar, es el erotismo, es decir, el impulso vital. El impulso, es decir, la libertad. De lo que va es de la libertad. Y lo que va es que todos nosotros tenemos miedo de decir exactamente lo que queremos decir en los términos que queremos decir. Todos. Yo tengo aquí tatuada una frase bellísima de la poeta griega Safo que dice Eros dulcipikon, que quiere decir Eros dulce amargo. Y quiere decir el Eros es al mismo tiempo dulce y amargo. No es que primero es dulce cuando estamos enamorados, como bien se dijo allí, la obligación del amor. No, es al mismo tiempo dulce y amargo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Varones, mujeres, tenemos miedo. Masones, masonas. ¿Qué es lo que propone la masonería desde el inicio? Una tradición de vanguardia. Parece contradictorio estos términos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, el cosito de cultura dice tradición, vanguardia, futuro. Desde sus comienzos, estoy hablando de la Edad Media, la masonería acoge grupos de disidencias que establecen una perspectiva de vanguardia. ¿Y qué es la vanguardia? Algo muy incómodo de habitar, porque es un método que no te propone una verdad revelada de ningún tipo, ni religiosa, ni de poder político. Ojo, voy a agregar una, ni científica. Y con esto voy a poner un ejemplo muy concreto. Todos estamos de acuerdo en la defensa de la razón, el pensamiento racional. Todos solemos citar la trilogía francesa, que dicho sea de paso se incorporó después, ¿no? Liberté, Égalité, Fraternité. Pero recordemos que cuando se se hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, una mujer, Madame de Gouges, tuvo la osadía de escribir la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y pasó por la guillotina. Entonces, ojo, porque también hay un clericalismo racional, como hay un clericalismo masónico, como hay un clericalismo académico. ¿Cuándo hay todo esto? Cuando no somos capaces de hablarle al otro en términos claros para ejercer una agencia. La masonería se propone desde el principio de los tiempos lo que cualquier vanguardia, es decir, generar un encuentro, nosotros decimos la reunión de lo disperso, de personas que de otra forma no se hubieran encontrado, que piensen distinto y que en el respeto de esa diversidad de ideas proponen una agencia de impacto social, o sea, un compromiso de impacto social, porque si no, de lo contrario, seríamos unos eremitas o, si, no, que no querría usar una mala palabra, pero los pajeros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estaba allí fumando y me picaron una cantidad de mosquitos tremendos que me generaron como una alergia. A ver, los mosquitos son claramente clericales. Los curas también. Pero a veces los profes universitarios también, cuando hablan ex cátedra y se hablan
a sí mismos, ¿verdad? Y no hay un menor esfuerzo por llegar a la sociedad. Entonces, si nosotros no logramos ese impacto, y aquí saludo el impacto que se ha generado ahora en esta provincia, bueno, estamos hablando entre nosotros, ¿verdad? Primer punto. El segundo que quería mencionar. Todo gira en torno a una cuestión de poder. Poder. ¿Qué es el poder? Bueno, el poder es un dispositivo que puede ser ejercido por varones, mujeres, por instituciones religiosas, por instituciones políticas, en nombre de la razón, en nombre de un Dios, en nombre del capital, en nombre de lo que ustedes quieran. Pero en todo caso es una intrusión dentro de nuestros miedos. Nuestros miedos son la cosa más secreta que hay, lo que cada uno de nosotros no se anima a decir. Se habló de la eutanasia, por ejemplo. No se habla del suicidio. Hay como un tabú sobre el suicidio. Si a ustedes, es una opinión personal, ¿eh? Si ustedes nos preguntan, pero como opinión personal, es uno de los últimos derechos laicos, ¿verdad? O sea, yo tendría que poder decidir cómo quiero terminar mi vida. Lo pienso por mis padres. ¿Quiero terminarla intubado en una sala de terapia intensiva? ¿O prefiero tomarme un Retsina frente al mar en Grecia y después decidir? Estoy poniendo un tema escandaloso sobre la mesa. Hablo por mí, es una opinión doxa, no episteme, no estoy hablando en nombre de ninguna institución. Cuando me tocó a mí ir a la Corte Suprema de Representación del ILEC en aquel momento por la ley de enseñanza religiosa de Salta, claro, me encontré, como bien decían, con tres varones y una mujer porque todavía estaba Hilton en Nolasco. Les dije, miren, de este lado están todos los curas y de este lado están todos los abogados, que es más o menos lo mismo, ¿no? Yo no soy ni cura ni abogado, entonces no voy a dar argumentos ni legales ni teológicos. Voy a decir algo que todos sabemos. Esto me corresponde. Hay evidencias que nos negamos a afirmar sencillamente porque tenemos miedo de hablar con claridad, de lo políticamente correcto, de los límites de lo que es socialmente admisible. Voy por 7 minutos, así que ya quiero ir terminando. ¿Por qué ese cruce arte-ciencia? Nos pasó el año pasado que se presentó el informe del Club de Roma, 50 años después del primer informe sobre el cambio climático que se hizo con el MIT. ¿Se acuerdan? Aquel informe que, bueno, lamentablemente no se cumplieron los... Bien, me invitaron en aquel momento en el MAC a Museo de Arte Contemporáneo y el Club de Roma presentó este informe, precedido de una bellísima performance hecha por tres mujeres que iban dibujando unas líneas que uno no entendía nada que estaban pintando y finalmente eran las curvas de Meadows, ¿no? Que no hemos cumplido. Y lo que se planteó allí era la necesidad de hacer uso del arte como una forma de facilitar el acceso para que las élites puedan entender, para que las personas puedan comprender lo dramático de lo que estamos negando. Esto que vale para el cambio medioambiental vale para cualquier cosa. Es decir, ¿qué es lo incómodo del método masónico? Que no te propone una verdad revelada. La masonería surge en torno a la Royal Society, ¿no? Nullius in verba, en la palabra de nada. Es un método que casi que no es un método, no es el método científico, no es el método de las artes, es el método simbólico. Esto es lo más jodido, porque el símbolo es lo más difícil de definir. ¿Qué es lo difícil de aceptar para todos nosotros? Estamos en busca de una verdad provisoria, que nadie nos la puede entregar. El arte trata de construir una verdad. Las ciencias, y lo digo en plural, pienso en Dora Barrancos que dice toda ciencia es social. Ustedes saben que un científico duro diría que un sociólogo o un antropólogo no es un científico. Bien, hay muchos métodos, pero lo difícil de habitar de esta postura masónica es habitar en la incomodidad, de decir, como seres humanos, varones, mujeres, etcétera, tenemos que construir una verdad provisoria, razonable. Este año la masonería ha elegido como lema el diálogo como garantía de paz. En un mundo que ve crecientemente un auge de la violencia sobre los cuerpos, sobre las opiniones, sobre las personas, sobre la otredad, la masonería sostiene el concepto de fraternidad como el fundamento. Pero ojo,
fraternidad no es un concepto bobo. Vieron que tenemos la libertad y casi todo el mundo entiende o cree entender lo que es la libertad, libertad de mercado, libertad de pensamiento, etcétera, igualdad de oportunidades, etcétera. Yo digo la fraternidad o la sororidad, ¿qué sería? No tiene un genitivo. Es un concepto político. Es un concepto político de abrazar a otra edad, no de tolerarla en el sentido de me tapo la nariz y la toleración la necesito. Necesito el diálogo y la mirada del que es distinto para poderme construir yo como persona. Y allí, este diálogo entre dos tradiciones que datan desde el primer texto masónico, el manuscrito Reinius, que lo menciona con toda claridad, allí tenemos el arte y tenemos la ciencia. Y fíjense, toda tiranía, toda dictadura, todo poder clerical y uso clerical en sentido muy amplio, que han combatido siempre. La libertad de la expresión artística, podría darles ejemplos porque creo que ustedes los conocen, y la libertad de la investigación científica. Hay en estos dos pares no contradicción, sino algo complementario. Distintos métodos de una búsqueda humana, sincera y honesta por construir un sentido para nuestras vidas que no nos viene revelado ni por un dios, ni por un rey, ni por lo que se llaman las grandes narraciones del pensamiento contemporáneo. Para terminar, Celia Amorós decía, ya, 11 minutos, Celia Amorós decía, narrar una tradición emancipatoria tiene efectos emancipatorios. Hoy se está narrando aquí una tradición emancipatoria, es una larga cadena de tradiciones, especialmente en esta provincia. Y quisiera terminar con algo. Ojo, no nos traicionemos a nosotros mismos. Me tocó a mí publicar una vez un artículo que se llamaba La traición laica, de un evento muy desagradable que ocurrió en Francia cuando Hollande era presidente de la República, que la policía detuvo un autobús escolar, sacó a una chica de 13, 14 años de origen islámico y la expulsó del país. Eso no es laicismo. Eso no es laicismo. Laicismo, laicos, viene de lo común, por eso la ciencia, el arte, es combatir el poder predominante en un país. En este caso aquí sería, podríamos decir, el catolicismo u otros. No vale en cada instancia echar mano al concepto laico para ejercer violencia, porque en el fondo todo va en torno a la violencia. Y todo el trabajo que propone la masonería mediante el cultivo de la sal, de las ciencias, que solo viven en un entorno de paz, de diálogo y del abrazo fraterno de la otra edad, es esa construcción de sentido que no nos está dada. Es un deber que tenemos y es una incomodidad que nos toca habitar. La invitación es habitemos esa incomodidad y aceptemos esa incomodidad y aceptemos la fragilidad, porque del otro lado sí, tenemos el que nos habla ex cátedra, el que nos habla desde el púlpito, el que nos mandonea desde un balcón. Bueno, aceptemos esa construcción porque tenemos una larga historia de tradiciones emancipatorias. Muchísimas gracias.